ustedes? Nosotros terminamos la clase y me voy al río a correr un poco. Bien ahí, profe. Profe, pensé que había corrección de carpeta, profe. Si no pidió turno, no hay... Pero por usted me sacrifico y voy más tarde. Bien, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, por suerte. Bueno, perfecto. Sí, más vale. Sí, más vale, está anotado acá como que está... Sí, 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 sí. Ningún Así va a problema. llegar retardo arriba, profe. O nos encontramos ahí en el río y me lo muestra en vivo y en directo. ¿Quién vive cerca del río primero? ¿De la localidad, profe? No, 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 de acá, del río primero, de Suquía. ¿Ninguno tiene cerca el río? No, profe. La casa de mis padres, ahora no estoy. Pero, más o menos. ¿Y dónde está ahora? Ahí cerca del puente de Turín, ¿puede ser? Ah, bueno, pero está el río también, sí. Está bien, está bien. Sí, toda la costanera está linda, tiene ciclovía así como para correr o por la costa del río también, acá en la zona esta, de Alberti. Muy bien. Recuerden que el miércoles que viene es el último día para presentar carpetas. Jueves y viernes solamente los rechazados. ¿De la semana que viene, dijo, profe? Claro, porque ya la otra es el examen. ¿Se acuerdan? Sí, sí, nada, que se me cortó y no lo escucho bien. Gracias. Sí, sí. ¿Jueves y viernes rechazado únicamente? Profe, Claro, claro, le el iba a jueves y preguntar. viernes de la semana que viene, jueves y viernes de la semana que viene, solamente los rechazados, lo que le falta algo, lo que estaba incompleto. Este, Usted dijo que iba a dejar ejemplos de ejercicio, ese tipo de ejercicio para repasar, pero el sábado hubo, la página de la Jorge. UTN tuvo, sí, 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 preparación. sí, sí. Bueno, justamente eso nos impidió generarlos y por eso no hicimos ningún tipo de actividad. Aparte, la importancia de la fecha, no queríamos tampoco interferir con el feriado, entonces por eso no lo hicimos. Pero ahora lo vamos a hacer en estos días. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Teníamos menos del 50% de los que iban a poder participar, así que entonces por ese motivo. Sí, Joaquín. ¿Puede ser que usted en la UB todavía no haya actualizado la presentación de carpetas? ¿Las va a actualizar todo el día 20 o hubo algún problema? No, no, no. Los que presentaron carpetas ya lo estamos actualizando. Esta tarde ya va a quedar autorizado. Pero no sea problema que está registrado acá. Perfecto, perfecto. Era por eso, porque como no lo veía en la UB, tal vez había algún problema. Joaquín, el 10 de agosto a las 16 horas. Así que no sea problema que está todo registrado. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Semana número 19, clase número 31, 17 de agosto de 2021. ¿Ahí la alcanzan a ver? Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Tac. Bien, la semana pasada nosotros habíamos dicho que una línea de transmisión la podíamos considerar como una cadena de cuadripolos. ¿Sí? Acá tenemos un cuadripolo ya más formal. Entonces, cada uno de estos cuadripolos
Hacemos acá. Cada uno de estos va a ser un tramito de cable. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos dos conductores, o el cable coaxial directamente, recuerden de que lo que habíamos mostrado acá, cuando nosotros mostramos la línea de transmisión, cuando mostramos la línea de transmisión, de esta manera, ¿eh? Es como si nosotros pusiéramos acá, es como si pusiéramos acá la carga, la Z0, entonces eso me va a permitir acá la entrada tener Z0, acá tener Z0, acá tener Z0 y acá tener Z0. O sea que no importaría la cantidad o el largo de cable que nosotros tengamos mientras estemos cargando con la impedancia característica. Ahora, cuando nosotros no ponemos una carga igual a la impedancia característica, cuando la impedancia de carga ZR es distinta de Z0, si ZR es distinta de Z0, ¿qué va a pasar? Vamos a tener diferentes valores de impedancia en cada punto. Vamos a tener una Z1, una Z2, una Z3, una Z4. ¿Por qué? Porque esto se cumplía, esto que tenemos en la parte superior, se cumplía solamente para cuando tenemos impedancia característica. Entonces, estaríamos en el caso similar, hagamos a ver si, estaríamos en el caso similar a lo que estamos viendo ahora. A esto. Se va a comportar igual. Así lo puedo poner por acá. Así. Lo tapo un poquito, pero no importa. Sería un comportamiento similar a esto que tenemos aquí. Donde vamos a aplicar exactamente las mismas fórmulas que aplicamos en los medios. Cuando esté la impedancia característica igual a la impedancia de carga. Que sería como tener un medio continuo. ¿Sí? O sea, si nosotros ponemos aquí en la carga, acá, si acá se ve, acá le pongo una flecha, ahí ponemos la impedancia característica, este cuadripolo va a ver la impedancia característica, este otro cuadripolo va a ver la impedancia característica, este otro cuadripolo ve la impedancia característica, y a la entrada vamos a tener impedancia característica. Es decir, que funcionaría como si la cadena de cuadripolo fuera 1, 10 o 100. Ahora, cuando
la impedancia de carga no es igual a la impedancia característica, ya no se cumple lo que hemos dicho para los cuadripolos simétricos, entonces nos aparecerían diferentes valores de impedancia. Esos valores de impedancia son los que podemos calcular con la fórmula, similar al ejercicio 70. ¿Sí? Perdón, ¿cómo? ¿Usted tuvo la clase pasada? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Cuándo se empezaba a poner, se empieza a comportar un circuito como aplicar teoría de circuitos, se deja de aplicar y se aplica teoría de línea de transmisión? ¿Cuándo se empezaba a aplicar? Cuando los elementos físicamente no existen, cuando trabajamos con parámetros distribuidos, ¿no era? Bueno, pero ¿cuándo se produce eso? La longitud del cable es mucho más corta que la longitud de onda. Exactamente, cuando es comparable, ¿por qué? Habíamos dicho que si el largo del circuito es comparable con lambda sobre 4, voy a tener un desfasaje de 90 grados entre el generador y la carga, y eso produce la aparición de los parámetros distribuidos. Abandonamos la teoría de circuitos y lo tenemos que empezar a tratar a ese cable con la teoría de línea de transmisión. ¿Por qué? Porque el conductor dejó de ser conductor. En teoría de circuito nosotros consideramos que es un conductor perfecto. Cuando se produce este efecto, que el largo del circuito es comparable con lambda sobre 4, ahí deja de comportarse como un conductor perfecto y aparecen los parámetros distribuidos. Profe, el largo debe ser menor a lambda sobre 4, ¿no? O sea, es comparable, o sea, no es una cosa que va a aparecer cuando se da ahí la situación. ¿Sí? El largo va a ser mayor que lambda sobre 4. perfecto, ¿Sí? profe. ¿Sí? O sea, cuando nos estamos aproximando, fíjense lo que pusimos como dibujo nosotros acá. Cuando la frecuencia es muy baja, estamos trabajando casi con una señal igual en el generador que en la carga, y no pasa nada. Cuando aumentamos la frecuencia, la longitud de onda va a ser menor, entonces ahí es donde empieza a aplicar. Acá tenemos una señal en la parte superior, una señal de baja frecuencia, en la parte inferior se hacen los parámetros distribuidos. ¿Sí? Y ya el conductor no es conductor. Todo lo que vemos en teoría de circuitos ya no lo podemos aplicar. Porque si bien nosotros estamos viendo dos conductores, ese cable coaxil que nosotros estamos viendo ya no se comporta como conductor, como conductores, digamos. ¿Sí?
Acá vamos a tener la malla. Ya no se van a comportar como conductores, sino que se comporta como este circuito. Entonces, dijimos que aparecen los parámetros distribuidos. Entonces, vamos a ver qué son esos parámetros. Esto para la parte teórica. ¿Qué representa la resistencia? R. Resistencia del conductor. R, la resistencia del conductor. C, la capacidad debido a la diferencia de potencial entre los cables. Sí. No, no, no. Son ficticios. Los cuadipolos son ficticios. No, 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 no. Acuérdense que son parámetros distribuidos. Es decir, no es que ni a 1 centímetro, ni a 2 centímetros, ni a ninguna distancia termine el cuadripolo. Esta es una simbología para marcar los parámetros distribuidos. Por eso ahora estamos viendo qué son los parámetros distribuidos. ¿Sí? O sea, no es que físicamente haya una separación entre esos cuadripolos. Estamos representando de que es una cadena de cuadripolos porque nosotros, sabiendo cómo funciona un cuadripolo, si ponemos cuadripolos en cadena, vamos a ver que es lo mismo poner 1, 10, 50 o lo que sea. Ya lo tomamos como si fuera uno solo. ¿Sí? O sea, el término de cadena es porque en cada punto que nosotros queramos, no es que a una cierta distancia va a estar la separación del cuadripolo. Nosotros a cualquier distancia vamos a poder medir la impedancia que tenga la línea en ese punto, al igual que lo marcamos con los medios. Acá, yo puedo medir a cualquier distancia, no es que tenía que medir una distancia determinada. Lo mismo nos va a pasar acá. Yo puedo medir a cualquier distancia y voy a empezar a medir diferentes valores de impedancias. Donde vamos a aplicar no hay por qué, vamos a aplicar la misma fórmula que aplicamos para los medios. ¿Sí? Entonces, los parámetros distribuidos dijimos, resistencia, la resistencia del conductor. Quiere decir que si nosotros llegamos a dañar, supóngase que esto tenga hilos, acá el conductor, les llegamos a sacar algunos hilos a ese conductor, en el caso que tenga hilos, estaríamos alterando la resistencia del conductor. Por lo tanto, nos variaría la impedancia característica. Decimos que C es la capacidad debida a la diferencia potencial entre los conductores.
Quiere decir que el fabricante estableció esa impedancia característica en base a la estructura que le dio al cable. Si nosotros llegamos a apretar el cable o a cortarlo, la separación entre la malla y el núcleo del cable sería diferente y estaríamos también variando la capacidad propia del cable. ¿Se entiende? La inductancia, L, es proporcional al campo magnético generado por la corriente. Nosotros vimos en campos estáticos que en todos los conductores circulaba una corriente. Al circular corriente generaba un campo magnético. Bueno, acá se ve más pronunciado el efecto que produce. Y el otro término que tenemos como parámetros distribuidos es la conductancia del aislante que separa los conductores. Es por ello que nosotros no podemos, si tenemos dos cables coaxiales, si tenemos dos cables coaxiales no podemos hacer como en electricidad de juntar estos dos y juntar estos dos. Tenemos que ponerle el conector apropiado para mantener justamente las distancias y las condiciones que nos da el fabricante para la impedancia característica. En la guía de actividades, al final, habíamos dicho, teníamos una tabla de características de cables coaxiales, donde uno tiene que ir justamente a pedir, de acuerdo a la impedancia característica que tenga, vamos a ir a comprar el cable. Y vamos a ver que cables que tienen la misma impedancia característica pueden tener diferentes estructuras. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes calidades.
si bien todos van a cumplir con la impedancia característica, supónganse, puede haber dos cables de 50 ohm de impedancia característica que uno los ve y dice, pero estos son distintos. Sí, tiene impedancia característica de 50 ohm. Los puedo juntar a los dos, pero ¿qué va a pasar? Uno va a tener más pérdida que el otro. Entonces, en una parte del circuito va a tener más pérdida que la otra parte del circuito. ¿Eh? O sea, eso va a depender de las calidades del cable coaxial que nosotros seleccionemos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que faltaría... Perfecto. Esto es Y, profe, importante una porque... pregunta. Sí, Y ahí que usted puso la cruz que no se debe hacer eso. sí. ¿Cómo se pide eso? ¿Que hay conectores especiales? El conector para el cable RG58, o sea, el conector que corresponda al cable que nosotros hemos comprado. O sea, los aislantes se tienen que conectar, digamos. No, en el conector va a traer una separación que le va a permitir mantener tanto la malla como el núcleo del cable que se mantenga en la misma separación. Y trae un plastiquito que simularía el aislante. Por eso también hay conectores de diferentes calidades, unos que le van a unir así nomás y quizás nota muy poca pérdida, y otros que puede llegar a verse mal. Ese, profe. Excelente. Entonces, nosotros dijimos que acá vamos a trabajar con este. Así lo aplicamos y vean que no es nada nuevo cuando trabajamos con la línea de transmisión. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, que todos dominan y están preparados para rendir la semana que viene. Nosotros decimos coeficiente de reflexión, coeficiente de reflexión igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Esto nos da módulo de coeficiente de reflexión, eta gamma E, le vamos a poner coeficiente de reflexión de campo eléctrico para no confundirnos, ¿sí? Y en forma compleja es U más JB, para representarlo en el diagrama de Crank. Si nosotros queremos hacer la impedancia normalizada para trabajar en el abaco de Smith, dividimos la impedancia 2 sobre la impedancia 1. Y esto nos va a dar parte real de la impedancia más parte imaginaria de la impedancia. Si queremos calcular el ROE, relación de onda estacionaria, es igual al E máximo sobre el E mínimo. Y va a ser igual al módulo de la incidente más el módulo de E reflejado sobre el módulo de la incidente menos el módulo de E reflejado. Y si queremos calcular la impedancia en cualquier punto, va a ser igual
a eta 1, factor común de eta 2 más j, eta 1 tangente de beta z, sobre eta 1 más j, eta 2 tangente de beta z. Si nosotros vamos variando z, o sea, acá lo vamos a poner genérico, como funcionan de z. Si nosotros ponemos z, la distancia a la cual queremos calcular la impedancia, podremos ir calculando las impedancias. Ahora bien, si nosotros dibujamos, acá se supone que nosotros acá tenemos el generador, y está enviando la onda por acá. Llega acá, se refleja y vamos a tener la suma de la incidente y la reflejada. Y parte se va a transmitir al medio 2. Entonces acá vamos a tener la E reflejada, la E transmitida, que la vamos a tener que sumar para sacar el campo total. Eso inicie. Y acá la E transmitida. Que en la superficie de frontera va a ser igual la E transmitida que la E total. Entonces, cuando voy hacia el generador, voy de la carga hacia el generador. Cuando voy hacia la carga, voy para allá, hacia superficie de frontera o carga. Lo que vamos a evaluar en el tercer integrador va a ser línea de transmisión vamos a tener nuestro generador, vamos a tener una impedancia de carga y acá vamos a tener la impedancia característica de la línea. Entonces, cuando calculamos el coeficiente de reflexión, va a ser igual a ZR menos Z0 sobre ZR más Z0, igual a módulo del coeficiente de reflexión, le vamos a poner de tensión acá, si quieren, coeficiente de tensión, tita gamma B, y esto va a ser igual a U más JB, igual que antes. Para calcular la impedancia normalizada, vamos a dividir la impedancia de carga sobre la impedancia característica de la línea, y nos va a dar una parte real y una parte imaginaria, que son las que vamos a representar en Smith. Si queremos calcular el ROE, lo vamos a hacer de la misma manera. Sobre el módulo del incidente menos el módulo del reflejado. Y si queremos calcular la impedancia en cualquier punto de la línea, así como tenemos allá, la fórmula que tendremos que aplicar es similar a la anterior.
Nada más que acá vamos a tener Z0, factor común de ZR más J Z0, tangente de beta Z, sobre Z0 más J ZR, tangente de beta Z. Exactamente igual. ¿Queda claro? Entonces tenemos que tener muy presente que cuando la longitud del circuito es comparable con lambda sobre 4, los conductores dejan de ser conductores, aparecen los parámetros distribuidos y a partir de allí es que podemos medir diferentes valores de impedancia a lo largo de la línea. ¿Queda claro? Esto también produciría que nosotros enviamos un valor de incidente vamos a tener una R reflejada y vamos a tener un campo total que va a ser la suma de esos dos. Vamos a poder hacer el mismo estudio que hicimos con los medios, exactamente el mismo estudio. Entonces tenemos que dominar muy bien esto, ¿por qué? Porque a partir de esa línea Profe, arriba se le copió una G o algo así. sí, ahí estamos. Gracias. Gracias. Nosotros a partir de esa línea cuya impedancia de carga va a ser distinta de Z0, ¿qué va a pasar ahora? Va a volver, o sea, cuando nosotros teníamos esa onda incidente y esa onda reflejada, hemos visto que vamos a tener un campo total que puede dañar nuestro generador. Porque nosotros cuando graficamos dijimos, acá tengo el máximo y el mínimo. Ese máximo puede ser mayor que el del generador y lo puede dañar. Entonces vamos a tener de esta manera una línea desadaptada. Tiene reflexión. Y esa reflexión va a volver al generador. Entonces imagínense que nosotros estemos tratando de generar una señal y nos está volviendo una señal
en sentido contrario. Entonces nosotros vamos a ver un proceso de adaptación ¿para qué? Para evitar las reflexiones en el generador. Entonces, como no podemos cambiar la impedancia de carga, porque digamos, ya está, la impedancia de carga es distinta de Z0, nosotros lo que vamos a hacer en ese proceso de adaptación, vamos a colocar algo en un punto intermedio que haga que para allá no haya reflexión. Es decir, que vamos a tener que modificar ese conductor en alguna parte para lograr adaptar la línea. Y nosotros vamos a ver tres métodos. Tres métodos de adaptación. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Nosotros acá ya saltamos al capítulo 13. Estamos comparando, ¿sí? Ah, listo. No, porque estaba viendo el libro y como que faltaba una parte ahí de arte. Pero usted después vuelve para atrás. ¿Qué parte faltaba? No hay uno que dice funciones hiperbólicas. En el capítulo 12. Está bien, pero eso es cuando calculamos la impedancia de entrada. Ah, listo. Sí, sí. Sí, sí, entonces ya vamos a seguir profundizando. Es para comparar, más que todo, es para que no consideren que es un tema aislado de lo que estamos viendo. O sea, se lo estamos relacionando para que vean que el efecto que produce en el medio y en la línea de transmisión es exactamente igual. Las fórmulas son exactamente iguales. Salvo que nosotros en la línea de transmisión vamos a poder modificar y proteger al generador mediante tres métodos de adaptación. Acá, cuando tenemos los medios, al contrario, nosotros quizá hasta utilizamos esa reflexión para saber qué es lo que la está reflejando. Así funcionan los radares. O sea, si yo quiero saber qué me está reflejando la señal, en base a la magnitud de señal que tenemos, puedo saber qué es lo que lo refleja. Y así podemos analizar, desde un satélite, podemos analizar toda la superficie terrestre. Y saber si está sembrado, si no está sembrado, si tiene agua, si tiene sequía, si se está incendiando. O sea, de esa manera nosotros podemos ir barriendo con nuestra antena parabólica el terreno y en base a los datos que tenemos
con esa onda reflejada estamos utilizando para conocer qué es lo que me la está reflejando. Y hacer un diagrama y decir, esto es lo que está pasando allá en la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Es Sí, decir, profe. que parte de esa señal nos es útil. O sea, si bien acá vemos que en la línea de transmisión es un problema que tenemos, porque nos puede dañar el generador, en los medios lo estamos utilizando para saber, o sea, radiografía, o sea, todos los elementos que utilizamos con la onda electromagnética para conocer el medio, estaría aplicando lo que estamos viendo ahora con dos medios distintos. La onda se propaga, cuando encuentra un elemento se refleja, en base a la señal reflejada nosotros sabemos qué es lo que es. Tomografía, radiografía, cualquier tipo de análisis radiográfico que queramos hacer. Entonces, cuando entramos en línea de transmisión, como es un perjuicio, nosotros vamos a ver 3 métodos de adaptación. Y los métodos de adaptación es con un stub, con 2 stubs y con línea de lambda sobre 4. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 13, así como nos remarcaba recién. Anotemos. Stub. Es un ramal sintonizador. Es el mismo cable que nosotros tenemos con impedancia en cortocircuito o impedancia en circuito abierto. Es el mismo cable que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Cortocircuito, unimos la malla con el núcleo. Circuito abierto, dejamos los dos separados. O sea, profe, eso sería como una ficha, conectar una ficha, sería como empalmar el Pero cable, puente- digamos, con 2 fichas o qué. Ah, claro, o No, sea, no, lo puentea. O sea, esto es equivalente al gráfico, digo, o sea, esto está representando el esquema eléctrico y el esquema físico, digamos, una cosa así, lo que lo quiero representar. Usted agarra en una punta el cable coaxial, le junta la malla con el núcleo, es un cortocircuito. claro, o sea, agarra los pelitos, digamos, alrededor del cable y lo une con el cobre Lo del une núcleo, digamos. exactamente con el conductor, ¿sí? Claro. Los pelitos de la malla con el conductor central y los une. Eso sería hacer un cortocircuito.
Pero lo más importante de esto, y el por qué decimos ramal sintonizador, porque la impedancia de entrada, tanto cortocircuito o circuito abierto, va a ser equivalente a una bobina o capacitor. Acá le vamos a hacer al revés, para que le genere la duda. Capacitor o bobina. Para saber que son diferentes. Si yo pongo cortocircuito, voy a tener primero uno, y si lo pongo circuito abierto, voy a tener otro. Ya vamos a hacer ejercicios sobre esto para comprender, pero es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Sí. porque no terminé de entender, o sea, entendí, digamos, que junta el núcleo con los extremos, eso, pero ¿eso de qué serviría? Porque los cables coaxiales vienen re separados del centro del exterior del cable y si lo cortocircuita no podría no funcionar. Supóngase, no sé, una Recuerde. conexión. No, en una conexión interna no, pero. Recuerde que es la teoría de línea de transmisión. Un cortocircuito no es igual en la teoría de línea de transmisión que la teoría de circuitos. O sea, no es que yo desde acá, desde la entrada, voy a ver ese cortocircuito. Desde la entrada voy a ver o un capacitor o una bobina. Y ya que pregunta y que tiene dudas, la aclaramos. Acá no hay que quedarse con la duda y después así entramos en la ecuación. Fíjense, nosotros dijimos que la impedancia de entrada, lo habíamos dicho antes, utilizábamos, acá dijimos, acá, utilizamos las mismas expresiones para calcular la impedancia en cualquier punto. Entonces, usted me está diciendo, pero yo no entiendo por qué. Entonces, la impedancia de entrada va a ser igual a la impedancia característica por la impedancia de carga más J, impedancia característica tangente de beta Z. Sobre impedancia característica más J, ZR, tangente de beta Z. Primero, vamos a poner por acá. Si ZR es igual a 0, cortocircuito es igual a 0, circuito abierto, la impedancia infinita, está abierto. ¿Eso está claro? Ahora sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, profe. Entonces, si ZR Gracias. es igual a 0, vamos a tener, si queremos trabajar con impedancia normalizada, pasamos este término para acá y vamos a tener la impedancia de entrada sobre Z0 va a ser igual. ZR es igual a 0, nos queda J, Z0, tangente de beta Z, sobre Z0. Este se me va con este y nos queda J, tangente de beta Z. Es decir, que todos los valores que nosotros vamos a tener cuando la impedancia de carga sea igual a 0, van a ser imaginarios. Siempre. Por eso decimos que va a ser equivalente la impedancia de entrada a un capacitor o una bobina.
Segundo, si ZR es igual a infinito, este va a ser mucho más grande que este, entonces lo despreciamos al segundo término. Este va a ser mucho más grande que Z0, lo despreciamos y nos va a quedar la Zn igual a Zi sobre Z0 igual a J Z0 tangente de beta Z, perdón, en el numerador se nos va a S. En el numerador nos queda ZR, que dijimos que es mucho más grande que el otro, y en el denominador nos queda JZR tangente de beta Z. El ZR se me va con el ZR y nos queda, si multiplicamos y dividimos por J, el J por J es menos 1, y nos va a quedar 1 sobre tangente de beta Z igual a menos J1 sobre tangente de beta Z. Que también siempre nos va a dar números imaginarios. ¿Y por qué dijimos? Si acá el J es positivo, es una bobina. Si el J es negativo, es un capacitor. Entonces, nosotros cuando necesitemos una bobina o un capacitor, vamos a poner un tramo de cable en cortocircuito o circuito abierto, y ese cable va a ser equivalente a una bobina o a un capacitor. Entonces, cuando veamos plaquetas que trabajan a elevada frecuencia y veamos parte del circuito en donde está puenteado, no pensemos que lo han puenteado, pensemos que ahí le han puesto o un capacitor o una bobina. ¿De acuerdo? Sí, profe, como las antenas dibujadas en PCB. Sí, exactamente. O sea, cualquier plaqueta que ustedes encuentren de alta frecuencia van a encontrar líneas donde van a decir, pero ¿y acá por qué me pusieron esto puenteado? Ojo, no es puenteado. Ahí están colocando un tramo de línea que eso se está comportando como un capacitor, como una bobina. Entonces, así definimos nosotros esto que hemos puesto acá. A ver, Yago Mansur, ¿nos escucha? Sí, profe. ¿Cómo definiría usted, si alguien le pregunta, qué es lo que es un ESTU? Sería un arreglo que hacemos nosotros según la necesidad que tengamos, y la línea requiere que se comporte como un capacitor o como un inductor. Depende de la situación, o hacemos un cortocircuito o dejamos el circuito abierto. Bien, pero piense que, o sea, yo puedo conseguir el capacitor o la bobina, fíjese que acá le pusimos bobina o capacitor, tanto con cortocircuito como circuito abierto. Ya lo vamos a ver sobre el ábaco de Smith, o podemos plantearlo acá también analíticamente. Según el largo que le dé, primero se me va a comportar como bobina, y si lo sigo haciendo un poco más largo, la entrada va a ser un capacitor. Y en el otro, se va a comportar como un capacitor, y si lo dejo un poquito más largo, se va a comportar como bobinas. ¿Sí? O sea, cualquiera de los dos,
tanto cortocircuito como circuito abierto, dependiendo del largo, se va a comportar como una bobina o un capacitor. Bueno. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Eso que acaba de explicar usted recién es por la tangente de beta z? Es decir, o sea, en el primer caso, si me da una tangente negativa, pasa a ser un capacitor y así. Exactamente. Sí, señor. Exactamente por eso. Y acá en el segundo caso, cuando la tangente de negativa con el otro negativo se hace positivo y cambia de capacitor a bobina. Exactamente. Y ya lo vamos a ver después aplicado en el abaco de Smith. ¿Queda claro? Entonces, esto también les va a permitir a ustedes el manejo de esta fórmula, que hubo muchísimas preguntas por el ejercicio 70, 71 y 72. Yo creo, profe, que las dudas en el ejercicio 70 era por el tema de las convenciones de cómo le llamamos a cada cosa. De ZI, ZO, o sea, cómo es que nosotros interpretábamos la fórmula. ¿Cómo usar Por la fórmula? ejemplo, en Lo que el estamos 70 viendo, dice sí, hay ZT preguntas. de total, y Sí. después usted nos dijo que podíamos también llamarla de campo y bueno, y así resolverlo. Es que no queremos que estudien, le pueden llamar como quieran. O sea, no queremos que aprendan de memoria, es ZN, ZT, ZI, ZO. O sea, hay determinadas convenciones que sí, la impedancia característica es Z0 acá y en la China. Después todo lo demás le podemos llamar, la impedancia de carga puede ser ZR de Rod, ZL de carga, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo es que no están leyendo la parte teórica y no se están refiriendo a los apuntes de clases que tendrían que ir tomando clase por clase. Esto no es nada mecánico. Tenemos que saber la teoría para poder aplicarla. Entonces, los que no han podido adquirir el libro, pidan el libro prestado a algún compañero de años superiores, consíganse, porque tanto en estas unidades que vamos a evaluar ahora, 7, 8, 9, como las 12 y 13, necesitamos, y por supuesto en las otras, necesitamos que lean la parte teórica. Si no tienen clara la parte teórica, es muy difícil aplicarlo en la práctica. Estamos en ingeniería, o sea, tenemos que usar el razonamiento en base al conocimiento del elemento. Otra cosa que vemos, números complejos, también hay una debilidad en números complejos. Impedancias y admitancias, lo han visto en otras materias, lo han visto o lo están viendo en teoría de circuito, entonces si hay que reforzar, reforzamos esos conceptos. Pero es muy importante conocer todo lo que se refiere a impedancias y admitancias. ¿Estamos? O sea, esto le puedo llamar impedancia de entrada de un medio. Acá, la impedancia de campo va a ser cualquier valor de impedancia que mida en un medio con reflexión. Le puedo llamar la impedancia de entrada a una cierta distancia, impedancia de campo en un punto, o impedancia simplemente, la impedancia que tengo en ese punto. ¿De acuerdo? O sea, no es que nos vamos a basar solamente en un término, tienen que entender el concepto. Entonces yo después digo, la impedancia que mido a una distancia Z1 es tanto. Tengo que saber que es una impedancia de campo, ¿por qué? Porque estoy sumando incidente y reflejada. ¿De acuerdo? Acá estábamos preparando alguna pregunta, alguna duda. ¿Preguntas? ¿Dudas?
A ver, Oscar Cruz, ¿nos está teniendo? Sí, profe. Bien. ¿Cómo definiría usted estup? Bueno, yo noté que es el ramal sintetizador, pero aún no le puedo captar bien la idea. Como usted dijo, tengo que revisar el teórico. Es sintonizador, ¿no? Sintetizador, creo. Sintonizador. Sí, perdonen, lo dije mal. Sintetizador. Sí. Pero ustedes han visto sintonía, o sea, viene de sintonía en la radio, o sea, cuando uno tiene que seleccionar un determinado canal, ya sea en radio, TV, o sea, logra la sintonía del canal o la sintonía de la radio, de allí viene. ¿Sí? De ahí viene el nombre ramal sintonizador. Entonces, más fácil es decir, es una línea de transmisión. Voy a poner acá. Es una línea de transmisión en cortocircuito, circuito abierto. Si no se acuerdan del ramal sintonizador. Es un tramo de cable en cortocircuito, circuito abierto, nada más. Así de simple. Pero entender el concepto. Es el mismo cable que yo voy a tener en cortocircuito o circuito abierto. ¿Queda claro? Sí, profe. Ahí mejor. Es el mismo cable coaxial que yo voy a tomar y le voy a poner, como dijeron, le uno los pelitos con el núcleo o el conductor central, hago cortocircuito. Si los dejo separados, es circuito abierto. Así de sencillo. Bien. Vamos entonces a poner acá. Franco Berselli. ¿Me escucha? Franco. Profe, ¿me escucha? Estaba poniendo Sí. los auriculares. Ahí estamos. Sí, perfecto. Usted nos Diga. podría definir cómo anda. Bien. Usted nos podría decir cuándo trabajamos con teoría de circuito y cuándo con teoría de línea de transmisión. La verdad no estoy seguro, profe. No entendí bien esa parte. A ver, Micaela Libovich, Sí, profe. ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Recuerda cuándo trabajamos con teoría de circuito y cuándo con teoría de línea de transmisión? Cuando la dimensión del circuito es comparable a un cuarto de la longitud de onda. ¿Qué cosa? Diga toda la frase completa. Si esa es la idea, cuando la longitud del circuito es comparable con lambda sobre 4, ¿qué es lo que pasa?
Y vamos a trabajar con lo que estuvimos viendo hasta recién. Por eso, abandonamos la teoría de circuito y empezamos a trabajar con la teoría de línea de transmisión. ¿Está bien? O sea, para cerrar el concepto, cuando la longitud del circuito es comparable con lambda sobre 4, abandonamos la teoría de circuitos y trabajamos con la teoría de línea de transmisión. A ver, bien, gracias. Rufino Terciotti. Hola, hola, hola. ¿Escucha? Hola, hola, hola. 1, 2, 3. Sí, Hola, Rufino. 1, 2, 2. Hola. Sí. Ahí va. Perfecto. Hola, sí, se me escucha. Ahora sí. Perfecto. Me anda medio mal el micrófono. Bueno, hay que arreglar la línea de transmisión ahí del micrófono. Sí. Bien, Rufino, dígame una Dígame. cosa. Acá nos dijo Micaela que cuando la longitud del circuito es comparable con lambda sobre 4, abandonamos la teoría de circuito y empezamos a trabajar con línea de transmisión. ¿Cómo se comporta el conductor en la teoría de línea de transmisión? ¿Qué es lo que pasa con ese conductor? ¿Puedo buscar en la carpeta si le respondo perfecto? Creo, Sí. si no me equivoco, lo tengo anotado. Bueno, De memoria, si bien lo vimos hoy, no lo tengo tan claro, todavía no lo repasé, no lo leí. bueno. A ver. Lo del que usó el ejemplo del cable coaxil. Sí, ¿No es pero eso? por eso, ¿qué es lo que ocurre con el conductor? Bien, por lo tanto, si tenemos dos cables coaxiales, no podríamos hacer la electricidad de juntar respectivos polos, o sea, en medio de los dos extremos. No. Escuche, fíjense lo que le estoy preguntando. Bien, perdone, ¿puede repetirlo? Sí, ¿cuál es el comportamiento del conductor en teoría de línea de transmisión? No, se ve que no anoté bien o no tomé correctamente los apuntes. Perdone, profe, no lo Bueno. tengo. ¿Me lo puede decir así lo tomo bien? ¿O llamar a Sí. otro compañero? A ver, vamos a llamarlo. Jaime Icart. Ahí apuntando tipo... Hola, profe. ¿Cómo le Buenas va, tardes. Jaime? Bien, Bien. buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Escuchó la pregunta? ¿Qué Sí. pasa con ese conductor cuando aplicamos teoría de líneas de transmisión? ¿Y los conductores no se comportan como cuadripolos? Los conductores dejan de comportarse como conductores y se comportan como cuadripolos con parámetros distribuidos. ¿Sí? Esa sería la respuesta correcta y que deje el concepto. El conductor deja de comportarse como conductor. Se comportan como un cuadripolo con parámetros distribuidos, donde aparecen resistencia, inductancia, capacidades y conductancias. ¿Está bien? ¿Queda claro? Clarita la cuenta, profe. Excelente. Perfecto, profe, Gracias. ahora sí lo anoté, perdone. Gracias. A ver, Alan Sosa. Sí, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Escuchó las definiciones anteriores? Sí. Perfecto. ¿A qué se debe que utilizamos resistencia? O sea, los parámetros distribuidos son 4. ¿A qué se debe que aparece la resistencia? ¿A qué se debe que aparece una resistencia? La longitud de onda de la línea podría ser del circuito. Fíjese acá. No, acá lo pusimos. ¿Qué ha puesto? ¿Por qué aparece la resistencia?
es la resistencia propia del conductor. No es un conductor perfecto, entonces aparece una resistencia que depende del conductor. La capacidad es debida a la diferencia de potencial. La inductancia aparece como un proporcional al campo magnético generado por la corriente. Y la conductancia depende del tipo de aislante que separa los conductores. ¿Sí? Esos son los 4 parámetros distribuidos. Quiere decir que si nosotros modificamos las características físicas del cable, estamos variando la impedancia característica. Entonces, ojo con modificar el cable que nos provee el fabricante. ¿Estamos? Bien. Bien. Sí. Para ir finalizando, vamos a mostrar algo que estamos por lanzar dentro de poquito. Capítulo 9.5.5. Ejercicio 70. Nos pide calcular las impedancias de emitancia a distintas distancias desde la superficie de frontera. Nos dice el problema. Partiendo de los valores de cada una de las impedancias siguientes, calcular y hacer una tabla de 3 filas por 9 columnas para cada uno de los siguientes puntos. Para el punto A y para el punto B. Entonces nos piden hacer una tabla de 3 filas por 9 columnas. Cada 0,0625. Entonces hacemos 0,0625, 0,625 por 2, 0,125, Profe. 0 por 3, 0,18, sí. No, Sí. no se está viendo. Ah. Era para saber si estaban atentos. A ver. Share screen. Ahí estamos. Ahora sí, profe. Ahora sí. Vamos a verla. Se está viendo una firmina que dice capítulo 9.5.5. Puede ser. Excelente, esa me gusta. Ahí se ve de nuevo. Sí, profe, ahora empezó una presentación. Una presentación. Bien, entonces hacemos. Basado en el libro teórico Campos electromagnéticos y medios de enlace y en la guía de actividades del mismo nombre, veremos el capítulo 9.5.5, más precisamente el ejercicio 70, que nos pide el cálculo de impedancias y admitancias a distintas distancias de la superficie frontera. ¿Te gusta así con voz de actor? Sí, profe. Bien, entonces, tenemos acá los dos medios, ETA 1 y ETA 2. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Partiendo de los valores de cada una de las impedancias siguientes, hacer una tabla de 3 filas por 9 columnas, cada uno de los siguientes puntos. A, impedancia normalizada y total. La impedancia normalizada es cuando divido por ETA 1. La total es cuando directamente calculo la impedancia de campo. Y nos pide cada 0,0625 lambda desde la superficie frontera. Es decir, que tendríamos desde la superficie frontera 0,5 lambda. Nos dan los dos valores de impedancia, ETA 1 y ETA 2. En el punto B nos pide calcular la admitancia normalizada. La admitancia normalizada es la inversa de la impedancia. Nos dan los dos valores. Entonces, ¿qué nos pide? Hacer una tabla de 3 filas por 9 columnas. ¿Para qué? Para que nosotros en esa tabla pongamos la impedancia normalizada y la impedancia total. Cada 0,0625, 0,625 por 2, 0,125 y así hasta llegar a 0,5. Lo mismo para el punto B. La fórmula que tenemos que aplicar es la que hemos visto para el cálculo de la impedancia de campo. Pero si nosotros trabajamos con valores normalizados, es como que ETA 1
lo ponemos acá, entonces nos quedaría la impedancia de campo sobre eta 1, nos daría la impedancia normalizada. Es decir, los valores que nosotros encontremos los podríamos representar en el abaco de Smith, porque va a estar normalizada. Entonces lo que proponemos es dividir la fórmula en 4 partes. Parte real, parte imaginaria del numerador, parte real, parte imaginaria del denominador. Le llamamos A, B, C y D. Entonces tendríamos un cociente entre números complejos. Para eliminar el complejo del denominador, tenemos que generar el complejo conjugado, que es cambiar la parte imaginaria de signo. Multiplicamos y dividimos por el complejo conjugado, y acá ¿qué vamos a tener que hacer? A por C, A por JD, JB por C, J por JD. Va a ser la parte imaginaria. Y en el denominador, si hacemos lo mismo, el C por C, C por JD, D por C, D por JD, vemos que se nos elimina la parte imaginaria, y es lo mismo que si pusiéramos C al cuadrado más D al cuadrado. Entonces, logramos expresar esa ecuación en un número complejo que va a tener la parte real, que va a ser igual a la resistencia, y la parte imaginaria, que va a ser igual a un capacitor o una bobina según el signo. ¿Estamos ahí de acuerdo? Como dijimos, si partimos de la impedancia normalizada, tenemos que trabajar con este término tangente de beta z, porque es el que recibimos mayores preguntas, ese término tangente de beta z. Entonces, beta, nosotros vimos en abril, que es igual a 2pi sobre lambda, cuando lo expresamos en radianes sobre metro. Pero si lo quiero en grados sobre metro, es 2 por 180 sobre lambda. Entonces, como a nosotros nos piden los zetas cada 0,0625, si multiplicamos beta por zeta, se nos simplifica el lambda y directamente nos queda en grados. Entonces, 2 por 180 por 0,625, 22,5 grados. 2 por 180 por 0,125, 45 grados. 2 por 180 sobre 0,1875, 67,5 grados, y así hasta completar toda la tabla. Nos vamos a encontrar con una novedad cuando queremos calcular la tangente de 90 grados. Porque cuando hagamos la tangente de beta z y nos dé 90 grados, nos va a dar infinito. Entonces, es lo que estábamos diciendo recién. Si este número es mucho más grande que este, a este lo elimino. Si este número es más grande que este otro, a este lo desprecio. Entonces la ecuación para 0,25 lambda nos va a quedar jn1 sobre tangente beta z sobre j eta 2 tangente de beta z. El j se nos va con el j, el tangente beta z se nos va con el tangente beta z, y nos quedaría que la impedancia normalizada a 0,25 es eta 1 sobre eta 2. Quiere decir, si nosotros comparáramos la Zn la impedancia normalizada para 0 lambda, si lambda es igual a 0,
vamos a tener, si lambda es 0, esto es 0, esto es 0, y nos queda eta 2 sobre eta 1. Esto nos estaría diciendo que en 0 tenemos eta 2 sobre eta 1, la impedancia normalizada, y a 0,25 lambda, es decir, a medio giro en el abaco de Smith, tendríamos la admitancia. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Y después el ejercicio 71 y 72 es de características similares, nada más que le decimos, tenemos un valor de impedancia, supóngase, cerca de la carga. ¿A cuánto está otro valor que está yendo hacia el generador? Vamos para allá. Y el otro ejercicio les dice, tenemos un cierto valor de impedancia cerca del generador. ¿A cuánto está el valor de impedancia yendo hacia la carga? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Porque hubo muchas preguntas durante el fin de semana sobre este tema. ¿Queda claro cómo hacer el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, profe. Por favor, hagan la carpeta, hagan los ejercicios de conciencia. Si tienen alguna duda, todavía tenemos 2 semanas para poder repasar. Profe, yo tengo una duda. ¿Le puedo atrasar un poquito la corrida del río y corregimos y me revisa la carpeta? ¿Puede ser? ¿O es Sí, mucho sí, pedir? sí. No, estamos. Nos quedamos ahora un ratito, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. No hay problema. Entonces nos quedamos. Bien. Consulta, ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Para ¿Qué las claro? correcciones de carpetas, ¿vamos a seguir usando los horarios después de clase o le mando un mensaje por el mensajero y No, coordinamos? o sea, coordinamos por el mensajero. Mañana haríamos horario especial en la mañana. Todo lo que puedan a la mañana, entre de las 10 en adelante, mejor hacemos una barrida así, vamos seleccionando más carpetas. ¿Está bien? Buenísimo. Sí, me falta poquito, así que espero mandarle mensaje pronto. Bueno, excelente. Gracias. Muy bien. Profe, ¿mañana con qué ID? Con el de la tarde. O sea, con el de Pero la tarde. avísenme Por antes. mensajero. Por favor, por el mensajero nos vemos, si es a la mañana, nos vemos en el mensajero, en el Zoom de la tarde. Perfecto. Muy bien. Que tengan buenas tardes. Hagan la carpeta, repasen, cualquier consulta nos preguntan. Gracias, profe. Bien, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Que anden profe. bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Profe, yo le mandé mensaje.